Bueno, principalmente yo me dedico a ese tema que nosotros proponemos que se dicte educación emocional en las escuelas. Y bueno, ¿qué es la educación emocional? Es el mejoramiento de las habilidades emocionales para sentirnos mejor. Esto medio que la educación tradicional no lo tiene en cuenta porque nosotros venimos de una corriente que es netamente racionalista. Y en cambio, bueno, esto de las emociones y sobre todo después de la pandemia ha aflorado, ¿no? Y bueno, entonces proponemos esto. Y en este caso en la escuela, bueno, se van a tratar los acuerdos escolares de convivencia y me pone muy feliz y contento ver tantos padres y madres concurriendo y acompañando a sus hijos. Y eso también es un empoderamiento para los niños, ¿no? Cuando hablamos de convivencia en las escuelas, ¿de qué hablamos, Carlos? Bueno, precisamente esto, un poco lo que nosotros tenemos que analizar dentro de la convivencia es que lo que sucede en la sociedad desemboca en la escuela. Entonces, si hablamos no podemos hablar de violencia escolar, sino de violencia social. Y bueno, imagínense que lo que hablamos esto de la pandemia, a veces la irritabilidad dentro de lo familiar, la violencia intrafamiliar, se pone de manifiesto y no es porque exista malicia, pero ante la incertidumbre de lo que no sé qué va a pasar, ante la incertidumbre de todo lo social que nos está aconteciendo, bueno, eso repercute instintivamente, yo me las agarro con el que más quiero, el que tengo al lado, y eso también tenemos que tenerlo en cuenta y lo tenemos que repensar nosotros los adultos, ¿no? Y esto no ocurre solamente en las escuelas, sino que ocurre en todos los ámbitos, ¿no? Buenísima esa acotación, porque siempre se habla de violencia escolar, pero yo nunca escuché hablar de violencia en el banco, violencia en el hospital. Bueno, en el hospital a veces se da, pero en otras, y existe en todo momento la violencia, ¿no? Y es una cosa que nos interpela y que nosotros también tenemos que a veces aprender a metabolizar, digamos, esta energía que produce la ira, la bronca, metabolizarla y canalizarla con una cosa productiva. En esto de que, por ejemplo, hay algo que me irrita, si yo reacciono instintivamente, reacciono violentamente y le pego a la otra persona, cosa que por supuesto no está habilitada. Hay otras personas que se tragan todo eso y explotan y es mucho peor todavía porque también lo hacen violentamente. Y lo bueno sería es que podamos decir, poner en palabras, no, como dirían los adolescentes, no me estoy bancando lo que me estás haciendo. Por favor, cambia la actitud y a ver, negociemos. Lo primero para llevarnos bien es la negociación. Después tiene que existir ganar y ganar, digamos, esa es la negociación. Después que existe la mediación, un compañero, alguien, le dice, che, esto que se están peleando por una pavada y esto tiene solución. Y si no, en las escuelas aparece la arbitrariedad, que es el adulto poniendo los límites necesarios. Pero de ese conflicto debe salir una enseñanza, porque si no, ese conflicto después va a volver a resurgir mucho peor. Y es una de las formas de controlarlo también, ¿no? De poner en práctica esto que usted me dice. Tal cual. Y bueno, y en esto somos interpelados los adultos. Y el chico busca llamar la atención. Y yo a veces cuando hablo con los padres le digo, mire, yo sin hurgar en su casa, sin ver en su casa, yo sé cómo es el clima. ¿Por qué? Porque el chico lo manifiesta en la escuela. Entonces, y esto es interesante, el chico necesita llamar la atención y necesita sentirse querido. Y en esto es algo interesante, ¿por qué? Porque a veces el chico llama la atención y recibe un castigo, una reprimenda y todo eso. Y bueno, pero recibió ese tipo de caricias, que es un tipo de caricias negativas. Y bueno, como le da resultado, lo sigue haciendo. ¿Por qué? Porque nunca se pondera lo bueno que hace él. Y está siendo visto por esto. Ese tipo de caricias produce dolor. ¿Por qué? Porque y llegan a la adolescencia con esas caricias que producen dolor y tienen que elegir entre el dolor que producen esas caricias y la nada, el cariño verdadero que no lo han tenido, y eligen el dolor y se replican en los niños, se replican los hijos. Y en eso tenía razón Napoleón, que decía, para educar a un niño hay que empezar 30 años antes, educando a sus padres. ¿Cómo hacemos, Carlos, licenciado, cómo hacemos en estos tiempos tan difíciles que vive la sociedad, tanto en lo económico, en lo social, en lo cultural,
hay momentos difíciles que se viven y por ahí nos cuesta como padres, nos cuesta como abuelos ponerlo en práctica en casa cuando no alcanza para pagar la luz, no alcanza para pagar el gas, los impuestos y un montón de cosas, o el día a día para poder comer. Es buenísimo eso y por supuesto eso nuestra sociedad nos está interpelando a tener todas esas características. Lo que más queremos nosotros en la vida son nuestros hijos. Entonces, bueno, esto también, a veces esos momentos que compartimos con ellos no nos pueden ver afligidos o tristes. ¿Por qué? Porque a veces piensan que es consecuencia de ellos y ellos no tienen la culpa de lo que nosotros como adultos hemos hecho y hemos hecho desastre. Entonces nosotros necesitamos cultivar niños sanos emocionalmente, con proyectos de vida. Hay una definición de felicidad que dice que el niño tiene que aprender que la vida es buena, tiene sentido y vale la pena. Y si nosotros no le mostramos eso, difícilmente ellos pueden ir tras eso. Entonces, es difícil, muy difícil por el contexto actual, porque hay escasez material de muchas cosas. Pero la afectividad no tiene precio y se puede dar de forma espontánea e inmediata. Y eso es lo que necesitan los chicos. Una criatura que recibe un beso a la noche y dice hasta mañana, te quiero mucho, que duermas bien, no hay mejor tranquilizante que eso. Y entonces esas cosas, que son las cosas cotidianas que a veces lo otro, lo material nos lleva medio a perder el rumbo. ¿Este tipo de charlas, licenciado, son siempre en las escuelas? Bueno, nosotros recorremos las escuelas, sí. La ley de educación emocional prevé escuela para padres, educación emocional para docentes y para estudiantes. En este año yo he recorrido muchas escuelas acá en Entre Ríos, sobre todo dando charlas para adolescentes, porque medio que los adolescentes son los que más requieren entenderse a ellos mismos, ¿no? Dentro de esto de la afectividad, de los vínculos, de cómo relacionarse y lo que hablaba hoy del proyecto de vida. Entonces eso y es lo que más hacemos, ¿no? Charlar con padres, docentes y los estudiantes. Agrego algo más, licenciado, no hay un libro que diga cómo ser padre o madre, ¿no? No hay un libro y bueno, y eso te dan el título y después te dice, bueno, ¿cómo nos arreglamos con esto, no? Y a veces esto, fíjate vos que también cuando uno es papá empiezan los temores de qué le pasa, por qué llora, por qué no llora, y van acrecentando y los temores siguen existiendo. Bueno, cuando un chico empieza a salir solo, es adolescente, ¿qué le irá a pasar? No viene, estoy toda la noche despierto para esperar. Y bueno, tiene que ver con eso, ese temor. Nosotros tenemos que establecer que brindarle la confianza al niño de que pase lo que le pase, nos lo cuente. Pase lo que le pase, nos lo cuente. ¿Por qué? Porque eso es muy necesario, establecer el vínculo de la palabra. Y a veces un chico nos está contando algo que le sucedió, algo muy potente, y ya medio que lo cortamos y dice, ¿cómo te vas a dejar hacer eso? ¿O por qué no se la devolviste? Todas esas cosas. Y no. Y cuando reaccionamos así, el chico piensa, bueno, a este no le cuento más nada, ¿por qué? Porque me reta. Entonces todo eso, la palabra es una cuestión, una herramienta fundamental, cuando yo estoy triste y te puedo contar lo que me pasa, lo que me produce esa tristeza a lo mejor no se soluciona, pero mi actitud ante ese problema se alivia. ¿Por qué? Porque lo puse en palabras. Y cuando estoy contento lo necesito hasta si se quiere publicar para que todo el mundo se entere, para que esa alegría se expanda. Así funciona la palabra. Y esto es muy bueno y sobre todo nuestros chicos. A veces nos quejamos que los adolescentes sobre todo no hablan, pero nosotros hacemos preguntas cerradas. ¿Estudiaste? Sí. ¿Estaba rico? No. Y entonces no necesitan explayarse más. Entonces a veces falta una introducción del adulto. Vos sabés que cuando yo estudiaba, me acordaba mejor cuando estudiaba de noche, qué sé yo. ¿Vos cómo hacés? Ah, no, yo hago esto y tal. Y ahí se produce el diálogo, no el control por el control mismo.
Esperemos que le saquen el jugo a esto, porque a ver, lo escuchamos a usted y nos vamos nosotros como padres con una enseñanza realmente en esta pequeña nota. Así que esperemos que quienes participen de esto aprovechen y le saquen el jugo a lo que usted va a comentar seguramente. Bueno, muchísimas gracias por acercarse y bueno, y también nos ayuda mucho difundir esto de que, bueno, esta posibilidad de que la educación emocional se brinde en las escuelas está solamente en la decisión de que se ha tratado en las legislaturas. Nosotros hemos presentado los proyectos en la legislatura de la provincia y bueno, falta en la Comisión de Educación y todo esto, falta que se trate para poderla enseñar. Ya tendría que estar aprobado esto, ¿eh? Y bueno, en los tiempos, sí, a veces los tiempos educativos, los tiempos políticos son más lentos que lo que necesita la sociedad. Le agradezco mucho y le deseamos mucha suerte en estas charlas. Muchas gracias.